Los últimos mensajes que les he compartido han sido acerca del significado de la palabra doulos en la Biblia. Hemos visto algunas de sus aplicaciones prácticas para creyentes. El primer mensaje se llamó esclavos y amigos. El segundo mensaje se llamó lo que Dios espera de sus esclavos. Y he estado estudiando más acerca de ese tema. Es probable que lo retomemos para ver uno o dos mensajes más, yendo ahora más profundo para tocar el tema de nuestra adopción como hijos, porque somos esclavos y amigos y luego adoptados como hijos. Es un tema profundo que queremos explorar un poco más. Pero buscando la guía de Dios para esta semana decidí tocar un tema distinto. Es un tema que tiene que ver con un comentario que hizo el hermano Tomás hace unas semanas. Posiblemente no lo hayan cachado. Pero dijo que muchos de los que estamos aquí en esta iglesia ya sabemos demasiado. Muchos de los que estamos aquí en esta iglesia ya sabemos demasiado. Ahora, a algunos probablemente les brinca eso, ¿no? Saber mucho, normalmente lo consideraríamos como algo bueno. Si venimos aquí, en teoría es porque queremos saber más de la Biblia, más de doctrina sana, más acerca de quién es Dios. Pero a lo que se refería el hermano Tomás es que muchos de los que están aquí el día de hoy y muchos de los que verán o escucharán este mensaje después, aunque saben mucho acerca de la verdad, siguen sin Cristo. Saben mucho acerca de la verdad, pero siguen sin Cristo. A pesar de que conocen mucho sobre el Evangelio verdadero, siguen perdidos en delitos y pecados. Y eso es algo muy peligroso. Para estas personas, a menos que cierren con Cristo y sean verdaderamente convertidas, saber mucho acerca de la verdad no resultará en nada bueno. No tendrá ningún buen resultado. De hecho, existen millones de personas que caminaron sobre la faz de esta tierra que hoy quisieran nunca haber sabido nada acerca de Dios y su verdad. Lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, para comenzar, los invito a que busquen en Mateo, por favor. Vamos a leer en Mateo 10 y en Lucas 12, nuestros textos iniciales. Y después vamos a orar y encomendarnos a Dios. Mateo 10, 14 al 15 y Lucas 12, 47 al 48. Cristo dijo a sus discípulos: si alguno no los recibe, ni oye sus palabras, salgan de esa casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ahora no pierdan su lugar, porque vamos a regresar a Mateo 10, no pierdan su lugar y vamos a Lucas 12, 47. Dice lo siguiente: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos a orar nuevamente y pedir la ayuda de Dios. Padre, estamos aquí de nuevo ante este gran privilegio de abrir tu palabra, de acercarnos a ti, dejar afuera las cosas de este mundo para concentrarnos en las cosas eternas,
las cosas de valor eterno, las cosas invaluables, las cosas de vida o muerte. Te pedimos, Padre, para cualquier persona que esté aquí sin Cristo, que tú obres con tu Espíritu Santo en esta persona, estas personas que sabemos que están aquí, y que en verdad escuchen y se concentren en lo que vamos a recibir verdaderamente, como si su vida dependiera de ello, porque no es un hipotético. En verdad, esto es de vida o muerte. No es un juego, no es un asunto para ser un poco mejores, para mejorar de alguna manera, ser personas más morales, más agradecidas. Es un asunto de vida o muerte. Y te pedimos, Señor, que tu palabra cobre vida aquí el día de hoy, que sea viva, eficaz, penetrante para cada uno de nosotros. Te pedimos por este pobre predicador, Padre, que tú suplas mis deficiencias, que yo no sea un estorbo, sino que tu palabra corra con libertad y con poder e impacte a cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. Te pedimos, Señor, por los que estamos en Cristo, que nos gloriemos nuevamente en el Evangelio, que nos equipemos con argumentos para ser testigos eficaces en este mundo y que podamos exaltarte todos los que estamos aquí el día de hoy como el Señor de nuestras vidas, el Señor del universo, el Alfa y el Omega, en quien tenemos ser lo más importante, el sumo bien. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro texto inicial de Mateo 10, Cristo le aseguró a su audiencia que su propio caso sería más severo y más inexcusable en el día del juicio que el caso famoso de Sodoma y Gomorra. Advirtió que las ciudades en las que Cristo y sus discípulos anunciaron el camino de salvación solo para ser en su mayor parte ignorados, en su mayor parte rechazados. Advirtió que estas ciudades y estos oyentes serían juzgados muy severamente. Cristo les dijo en el versículo 15 que será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquellas personas y ciudades que rechazaron el mensaje del Evangelio. Eso significa que Dios tiene un lugar peor reservado en el infierno para muchos de sus oyentes que para los habitantes de Sodoma y Gomorra. Ahora, lo que vamos a ver y lo que vamos a ir demostrando en este mensaje es algo que nos debería ser muy inquietante. Se resume básicamente en lo siguiente: hay personas en el infierno hoy que fueron mejores que tú en sus vidas. Hay personas en el infierno hoy que fueron mejores que tú en sus vidas. Existen personas mejores que tú que ya están en el infierno. Eso es algo temible. Hoy hay personas experimentando el castigo eterno que en su vida pecaron menos y fueron menos culpables que tú. Al pasar a la eternidad, la deuda o la cuenta pendiente de estas almas era menor que la cuenta pendiente que tienes tú hoy por tu pecado y tu maldad, por tu rebelión en contra de tu Dios y tu Creador, por tu incredulidad. Entonces, si tú eres una de estas personas que piensa que de alguna manera vas a ganarte tu entrada al cielo, o que portándote bien y negociando con Dios
de alguna manera al final vas a alcanzar el cielo, tu esperanza de lograr eso se acaba de terminar con lo que estás escuchando. Porque lo que enseña Cristo es que hay personas que tenían, entre comillas, más que ofrecer que tú, que vivieron vidas más limpias, con menos pecado, pero ya están en el infierno. Entonces, si tú estás pensando, no, yo ya sé cómo voy a negociar con Dios, yo ya sé qué argumentos voy a usar, yo ya sé cómo voy a llegar y cómo me voy a presentar en el día del juicio, yo tengo con qué negociar. ¿Cómo? Hay personas mejores que tú que ya están en el infierno. Ellos no pudieron negociar, no lograron ganar entrada. Cristo habló de esta realidad más de una vez en el Nuevo Testamento, como vamos a ver. Enseñó que hay grados de castigo en el infierno. Existen grados de sufrimiento y lugares más terribles que otros en ese lugar. Y eso es algo que todos por lógica sabemos. Vemos el asesino en serie, vemos personas que dedican su vida al mal, que decapitan gente, la trata de personas, violadores, asesinos, y pensamos, no, el castigo para ese va a ser tremendo. El lugar que le espera es terrible. Todos pensamos así. Pero Dios dice que hay un pecado peor que esos pecados, como vamos a ver. Sodoma y Gomorra, según las Escrituras, fueron ciudades extremadamente malvadas y pecaminosas. Extremadamente malvadas. Si leen la narrativa bíblica en Génesis, van a encontrar que cuando ángeles caminaron por las calles de estas ciudades, la primer reacción de los habitantes fue quererlos violar. Eso fue lo que querían hacer con ángeles caminando en sus calles. Los habitantes de estas ciudades fueron tremendos ejemplos de maldad y depravación. Leemos en Génesis 13:13 que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Unos capítulos adelante en Génesis 18, cuando Dios le informa a Abraham sobre estas ciudades y lo que piensa hacer con ellas, las describe de la siguiente manera, en Génesis 18:20. Le dice, ciertamente el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé pues para ver si han consumado su maldad, según el clamor que ha llegado hasta mí. O sea, la idea de este pasaje es que la noticia y el reclamo por la maldad de estas ciudades había llegado al cielo de una manera en que Dios decía, ya no puedo esperar, ya no puedo ignorar la maldad que hay en estos lugares, voy a ir a ver. Y claro, Dios es omnisciente, pero nos habla en términos que podemos entender, ¿no? Ahora, sabemos por el registro bíblico que a pesar de su maldad, a pesar de la maldad conocida de estas ciudades, Abraham rogó porque no fueran destruidas. Y su argumento, su apoyo para pedir esto, eran los creyentes que él suponía o esperaba se encontrarían en ellas, junto con Lot. Abraham intercedió por ellas apelando a la gracia común de Dios. ¿Qué es esto? Apeló al hecho de que Dios bendice y Dios detiene el mal en lugares donde hay creyentes verdaderos. Hay una correlación directa, esto no es algo nuevo, pero si nunca lo han entendido, lugares donde hay menos maldad, donde hay más ley y orden, donde las calles están pavimentadas correctamente, donde el sistema de correo funciona, donde los policías son en gran medida honorables, donde en el lugar de justicia, en el lugar del juicio, en el lugar donde la ley se efectúa, se hace justicia.
no hay corrupción o hay mucho menos corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa por la gracia común de Dios. Es un efecto directo de haber más creyentes en ese lugar y por eso Dios bendice y detiene el mal, suprime el mal y enaltece el bien. Donde hay más creyentes hay más gracia común y en esos lugares Dios detiene el mal y trae la bendición, su propia bendición sobre ellos, ¿no? No en absoluto, pero en mayor medida. Así que leemos que Abraham le ruega al Señor pidiendo que si encuentra tan solo 50 justos, solo 50 creyentes en esas ciudades, le pide que entonces Dios detenga su juicio. Y Abraham va progresivamente, le entra la duda, ¿no? 50, híjole, como que ya sabía cómo eran estas ciudades, ¿no? A lo mejor 50 no vamos a encontrar. Y le va bajando al número y le va bajando al número hasta que llega al punto de pedirle a Dios que si encuentra tan solo a 10 creyentes, que detenga este juicio que ha anunciado. Y Dios le contesta, si encuentro tan solo a 10, voy a cancelar todo. Voy a detener el juicio. No los voy a destruir. Sabemos el resultado. Dios va y no los hay. Ni 10 hay. Ni 10 creyentes, ni siquiera 10 creyentes verdaderos son hallados en Sodoma y Gomorra. Así que Dios los destruye a todos. Este es un hecho histórico que pasó hace miles de años y hasta el día de hoy arqueólogos cristianos han podido encontrar las bolas de azufre y muchas evidencias del fuego que cayó del cielo y consumió esas ciudades. Para ustedes que escuchan y están en las noticias todo el tiempo, ¿no? Encontramos otra prueba de la evolución. Patrañas, mentiras, totalmente mentiras. Todo el mundo de la arqueología está dominado por ateos que están simplemente buscando desesperadamente encontrar pruebas que no hay. No hay pruebas de la evolución. Lo que hay es pruebas por todo el lugar, por todo el planeta del diluvio, de los hechos históricos que se narran en el Antiguo Testamento. A cada rato encuentran placas, ¿no? ¿Cómo? Aquí dice que hubo un rey que gobernó esta ciudad y tal fecha, igual como dice la Biblia. ¡Wow! Como que esta vez sí atinaron, ¿no? Te quieren decir que de puro milagro. No, es al revés. De hecho, los arqueólogos, es un asunto que se ha vuelto cada vez más torcido y más pecaminoso y más malvado, pero los arqueólogos históricamente lo que usaban como su guía para andar por todo el Medio Oriente buscando estas ciudades y tratando de entender qué pasó, andaban con la Biblia en mano, buscando, bueno, ¿dónde dice que estaba esta ciudad, no? Y cómo era esta civilización, etcétera. Pero bueno, eso ya es otro tema, ya me estoy desviando. Este fue un hecho histórico. El castigo terrenal temporal que Dios trajo sobre estas ciudades fue algo no visto desde los días del diluvio. Fue algo extraordinario. Y a pesar de este gran juicio que les sobrevino, a pesar de que eran pecadores en gran manera, lo que vemos en nuestro texto de Mateo es que habían pecadores peores en los tiempos de Cristo que los que habían en estas ciudades. Entre los que se consideraban a sí mismos como santos, puros, benditos de Dios, había peores pecadores, según las palabras de Dios mismo. Eso quiere decir que cuando lleguemos al día del juicio y el juez justo del universo determine el castigo eterno para cada pecador que haya muerto en sus pecados sin Cristo, habrán personas castigadas con mayor severidad que los de Sodoma y Gomorra. El Señor deja este punto muy claro, dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ahora, ¿a cuál ciudad se está refiriendo? Cualquier ciudad que rechace el Evangelio.
Y por lo tanto, cualquier persona que rechaza el Evangelio. Eso es lo que tenemos que recalcar aquí. ¿Cuál es este terrible pecado, digno de peor castigo que el castigo traído sobre Sodoma? ¿Qué pecado pudiera ser tan grande, tan grave, como para meritar que el castigo de Dios sea más severo para siempre? Si el clamor por el pecado de Sodoma y Gomorra llegó hasta el cielo, ¿qué pecado podría ser todavía peor que los que ellos cometieron? Pues el versículo 14 de nuestro texto en Mateo 10 lo describe. El pecado de no recibir a los mensajeros de Dios con el Evangelio y el pecado de no escuchar sus palabras. Y claro, al no recibir a los discípulos de Cristo, ¿a quién no están recibiendo? A Cristo. A Cristo. Al no escuchar las palabras de los mensajeros enviados por Cristo, estas personas están tapando sus oídos a las palabras de Dios mismo. Las personas en estas ciudades a las que Cristo está predicando en estos textos no tenían que ser culpables de grandes violaciones externas de los 10 mandamientos. Aquí Cristo no está dirigiéndose a asesinos o prostitutas o ladrones o violadores. Está advirtiendo a personas cuyo pecado fue simplemente no recibir y no hacer caso de la palabra de Dios. Entonces lo que estamos viendo aquí es la seriedad de rechazar la luz del Evangelio. La seriedad de rechazar la luz del Evangelio. El lema de nuestra iglesia está aquí atrás, en latín: la luz resplandece en las tinieblas. ¿Cuál luz? La luz del Evangelio, la luz de la verdad. Y los que rechazan esa luz cometen el peor pecado. Vamos adelante al comienzo del Evangelio de Marcos para verlo. Rechazar el Evangelio es el pecado más serio y más terrible, tanto en esos días de Cristo como ahora. Leemos en Marcos 1, 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Este es el mandamiento. Eso es lo que no podemos rechazar. Arrepiéntanse y crean. Ignorar este mandamiento es el pecado más terrible que puedes cometer. Tal vez te consideres, y yo no tengo duda alguna de que hay personas aquí, tal vez muchas, que se consideran buenas personas. Piensan: yo no robo, yo no ofendo, yo no soy corrupto, yo soy un buen vecino, yo soy un buen ciudadano, yo soy una persona moral. O aplican la justicia comparativa, voltean a su alrededor a ver y dicen: yo no cometo muchos pecados que otros a mi alrededor sí cometen. Pero si tú eres una de estas personas que tiene meses o años haciendo caso omiso del llamado del Evangelio, tal vez por personas que han estado por años invitándote, por años compartiéndote, por años predicándote, o tal vez asistiendo a este lugar para escuchar la predicación del Evangelio. Si tú eres una de estas personas, pudieras encontrarte entre los peores pecadores sobre la faz de la tierra. En Mateo 11, Cristo vuelve a enfatizar la seriedad de este pecado. Leemos a partir del versículo 20. Entonces Cristo comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón
se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes hace tiempo, se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto les digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás hundida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí nuestro Señor menciona 3 ciudades de Galilea. Galilea fue el lugar donde pasó la mayor cantidad de tiempo durante su ministerio público. Menciona a Corazín, Betsaida y Capernaum. 3 ciudades judías que tuvieron enormes privilegios, enormes oportunidades espirituales. Tuvieron oportunidad de escuchar la verdad de Dios directamente de Cristo. Un tremendo privilegio. ¿Quién podría decir que eso no fue un tremendo privilegio? Ver con tus propios ojos los milagros y los hechos poderosos, como dice la versión actualizada. Es algo que muchos anhelan y codician hoy día. Hay muchas personas que se la pasan lamentando. Es que si yo hubiera vivido en los tiempos de Cristo, en los tiempos de los apóstoles, si yo hubiera visto los milagros. Muchos anhelan y codician ese privilegio hoy día. Desearían haber vivido en los tiempos de Cristo. Aunque nosotros tenemos mayores privilegios que ellos, como vamos a ver. Simplemente si tú tienes acceso a este libro, si tú tienes este libro en tus manos, tienes mayores privilegios que ellos. En los tiempos de Cristo, las personas más ricas no tenían más que una partecita del Antiguo Testamento. Había solo una copia del Antiguo Testamento en el templo y si tú querías leer, tenías que ir y formarte y esperar tu turno para leer en el templo. No tenían esto en sus manos. Tenemos privilegios mayores. Pero regresando a los tiempos de Cristo, todo mundo entre los habitantes de estas ciudades a las que está predicando Cristo sabía de Cristo. Todo mundo sabía de los milagros y las sanaciones instantáneas que hacía entre el pueblo. La fama de Cristo era tal que según la narración bíblica, grandes multitudes de personas buscaban por todas las vías llegar a Cristo. Y esto en un tiempo en el que no había carro, no había camión, no había metro, no había Oxxos en cada esquina. Oye, ya me dio sed, mi amor, agárrame una agüita, ¿no? Del Oxxo. No, si no tenías agua, no había agua. Si no tenías que tomar, no había forma fácil de conseguir más que la misericordia de alguien que te ofreciera, ¿no? Se movían todos a pie. Y estas grandes multitudes buscaban cómo ponerse en el camino del Mesías. Buscaban cómo adelantarse a donde posiblemente pasaría para apartar lugar de antemano. Si la persona interesada estaba enferma, hasta buscaba cómo arrastrarse hacia el lugar donde creía que pasaría Cristo. Andaba ahí en su silla de ruedas. No existían sillas de ruedas. Las personas inválidas se arrastraban o las cargaban. No habían sillas de ruedas. Se arrastraban hacia el lugar donde creían. A lo mejor dicen que viene para acá. ¿Por dónde podría pasar? Pues hacían su apuesta entre comillas, ¿no? Espero que me voy a poner aquí, yo creo que por aquí va a pasar. Y ahí se ponían. Se hacía cualquier esfuerzo. Si no podían hablar con él, hagan de cuenta, el inválido dijo, va a pasar por aquí y para su terror está pasando en la calle de al lado. Yo ya no llego, ya está la multitud de gente. ¿Y qué hacían? Lo vemos múltiples veces en las Escrituras. Gritaban, Jesús, hijo de David,
ten misericordia. Ya no les quedaba otra. Algunos que tenían verdaderos amigos pedían ayuda para que los llevaran cargando, o para que se subieran al techo de una casa y quitaran el techo y los bajaran con cuerdas para que pudieran tener una entrevista con Cristo. Hacían todo lo que se tuviera que hacer. Pero a pesar de todo eso, muchos de los que presenciaron estas cosas, e incluso muchos de los que recibieron milagros, no recibieron el mensaje del Evangelio. Recibieron el milagro temporal y no recibieron lo más valioso que tenía Cristo, el Evangelio. Recibieron el milagro temporal que tanto buscaban, pero el milagro eterno de salvación, no. Murieron en sus pecados, siguieron en su incredulidad. De manera sumaria, de manera general, podemos decir que Israel no recibió a Cristo como Mesías. Hasta hoy no lo reciben como Mesías, salvo un pequeño remanente en quien Dios obra. De manera general no lo recibieron ni creyeron su mensaje de salvación. Los pocos que creyeron eran la excepción. Y el Señor contrasta estas ciudades que rechazaron el Evangelio con las ciudades inconversas de Tiro y Sidón, en el versículo 21 de nuestro pasaje, Mateo 11. Tiro y Sidón eran ciudades idólatras y gentiles, no judías, bien conocidas por los judíos a lo largo de su historia, ciudades que habían existido desde hace cientos de años, desde tiempos del Antiguo Testamento, y que seguían en pie en los tiempos de Cristo, a diferencia de Sodoma y Gomorra, que ya nada más era una mancha destruida, ahí ya no había nada. Pero en Tiro y Sidón, Cristo no ministró, Cristo no fue, no ministró, no predicó, no obró milagros. Ahí no fue a arrepentir, a anunciar arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y lo que Cristo afirma es que si lo hubiera hecho hace mucho, se hubieran arrepentido profundamente estas ciudades. Podríamos decir que se habrían arrepentido de inmediato, desde el primer día. Dios decidió no darles a Tiro y a Sidón la oportunidad que les fue dada a los judíos. Él es soberano en su administración de dones y oportunidades y privilegios. No le debe nada a nadie. Dios no nos debe la oportunidad que tenemos aquí el día de hoy. Es por su pura bondad, es por su pura misericordia. Si a ti no te mueve, si no te mueven las advertencias, si no te mueve el peligro, no te mueve el amor de Dios, no te mueve su misericordia en advertirte, en mandarte un mensajero que te diga estas cosas a tiempo. Si tú estás aquí el día de hoy, estás a tiempo, tienes oportunidad. Dios no a todos manda esas oportunidades y la soberanía de Dios no excusa ni cancela tu responsabilidad. ¿Cuántos de tus vecinos o amigos o conocidos se habrían arrepentido hace mucho si Dios les hubiera dado los privilegios espirituales que te ha dado a ti? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. Dios te ha traído el mensaje del Evangelio a ti. Debes responder. Aún en tu incapacidad debes tocar y llamar y rogar hasta que Dios obre un milagro en ti y seas hallado en Cristo. Esa es tu responsabilidad. Eso es lo que Dios exige del pecador. Dios es soberano y tú eres responsable. La Biblia enseña las dos cosas. Cuán grandes son los privilegios que tienes. Cuán grande es la responsabilidad que conllevan, amigo que me escuchas. Ahora, retomando nuestro pasaje, Capernaum es subrayada
o notada como la ciudad más privilegiada de todas en la lista que da Cristo. Capernaum fue prácticamente su base de operaciones durante su ministerio público. Fue la ciudad más privilegiada sobre la faz de la tierra en esos días. Por eso el versículo 23 afirma que fue levantada. Dice que fue levantada o exaltada hasta el cielo. Cristo estuvo tanto tiempo en Capernaum y sus alrededores que fue como si experimentaran una prueba del cielo. Y lo mismo pasa en iglesias verdaderas. Lo mismo pasa aquí. Dios nos acompaña con la presencia del Espíritu Santo. Por eso llegamos y oramos y pedimos que Dios venga, que Dios nos acompañe, que Dios obre. Porque si es solo un hombre aquí hablando, no nos va a servir de nada. Si depende de este hombre, nada va a pasar, nada, en lo absoluto. Nuestra única esperanza es que Dios cumpla sus promesas y venga. Y lo hace. Lo mismo que pasó en Capernaum, pasa en cada iglesia verdadera. Dios nos acompaña con la presencia de su Espíritu Santo. La Escritura nos indica que hay ángeles presentes en cada servicio dominical. Aquí están aprendiendo de la predicación, igual que nosotros, aprendiendo de la reacción de todos ustedes, de lo que hacen en sus vidas, de cómo Dios trata con ustedes. Hay ángeles aquí presentes. Es lo que nos dice la palabra. Y Cristo promete en Mateo 18 que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, este se lo deben de saber de memoria, ahí está Él. Aquí está Él en medio de nosotros. Y vean, esto sigue en Mateo 12. Cristo les dice a los escribas y los fariseos, les dice en Mateo 12:41 que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Aquí el Señor sigue recalcando el mismo punto. Esta era otra civilización antigua. Nínive era la ciudad real, era la capital del imperio de Asiria, los enemigos mortales de los judíos. Por eso Jonás no quería ir a predicarles, no tenía amor en su corazón por ellos. Predicar y ser testimonio, como mencionábamos, requiere verdadero amor. Así que Dios tiene que disciplinar a su profeta hasta que cambia su voluntad. Conocemos la historia. Dios mandó a Jonás a predicarles, tuvo que tratar duramente con él porque no quería ir, pero al final decidió que sí, que siempre sí voy. Y Dios le manda un Uber, una ballena ahí, Uber ballena azul, categoría ballena azul, no sabemos qué tipo de ballena era. Le manda su Uber y lo lleva donde lo tiene que llevar, a llevar a cabo la voluntad de Dios para predicarle a Nínive. ¿Y recuerdan qué pasó? Hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento. Sí escucharon, sí hicieron caso. No sabemos cuántos, pero sabemos que hubo arrepentimiento entre ellos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios que Dios les anunció por medio de Jonás ya no se efectuó. Se canceló el juicio. Jonás llegó amenazando, en 40 días, tienen 40 días, arrepiéntanse. Y se arrepintieron, porque no se efectuó el juicio. Ahora vean, Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás, ante la predicación de un profeta manifiestamente rebelde, defectuoso, obstinado, que ni siquiera quería ir, con debilidades muy evidentes, pero aún así recibieron la palabra del Señor y se arrepintieron.
Hicieron caso del mensaje y la advertencia que Dios les llevó por medio de este profeta. Y Cristo les dice a los judíos, he aquí uno mayor que Jonás. Es el que les predica a ustedes. A ustedes les está predicando el Mesías, Dios con nosotros, el Dios hombre. Ante los escribas y fariseos estaba el profeta, sin defecto, sin pecado, perfecto. Ninguna palabra errada salía de su boca al predicar. Ningún malentendimiento teológico había por ahí, no. La pura verdad de Dios, palabra tras palabra. Estaba ante ellos el profeta perfecto, completamente entregado a hacer la voluntad de Dios sin deficiencia alguna, sin ninguna falla. Pero con todo esto, Corazín, Betsaida, Capernaum, no se arrepintieron. No se arrepintieron. Y aquí es donde vemos que las personas que dicen, bueno, es que si Dios levantara a alguien de los muertos, ¿no? O si Dios me hubiera dado los privilegios de escuchar a Cristo, ahí sí hubiera creído, ¿no? Si hubiera visto a Cristo resucitado, ahí sí hubiera creído, ¿no? Estas ciudades no creyeron, tuvieron ese privilegio. Nosotros tenemos privilegios más grandes. Corazín, Betsaida y Capernaum no se arrepintieron y por lo tanto su responsabilidad es aún mayor que la de Nínive, porque su privilegio fue mayor. Ahora, después de Nínive, Cristo nos habla de la reina del sur en el versículo 42 que ya leímos. La reina del sur acudió a Salomón siendo una pagana, una idólatra, para escuchar, andaba buscando sabiduría. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Proverbios? Busca sabiduría. Sobre todas las cosas obtiene sabiduría, encuentra sabiduría, busca sabiduría, obedece a la sabiduría. Esta mujer entendió eso. Se tomó la molestia de hacer un viaje que los expertos consideran que fue entre 1,600 y 2,400 kilómetros en búsqueda de sabiduría. Y la halló. Quedó asombrada ante la sabiduría del rey Salomón. Sabemos que Salomón era un hombre moralmente débil, otro instrumento defectuoso, como Jonás, pero aún así, esta reina hizo un tremendo esfuerzo por buscarlo y hallar sabiduría. Y Cristo nos muestra que lo que ella hizo condenará a otros que tuvieron, como nosotros, privilegios mayores, como Corazín, Betsaida y Capernaum. Porque aquí uno mayor que Salomón estaba ante ellos. Aquel que le dio a Salomón toda la sabiduría que tuvo. Aquel que personifica la sabiduría. En el libro de Proverbios se habla de la sabiduría como si fuera una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo. Leemos en Corintios que Cristo es hecho sabiduría para los creyentes. Según 1 Corintios 1:30, para los creyentes Cristo es sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, para los judíos que lo escucharon, Cristo básicamente le dijo, ustedes se rehúsan a escuchar a uno infinitamente superior, uno que merece su completa atención y obediencia. Y por lo tanto la reina del sur, una gentil, no judía, tiene todo el derecho de condenarlos en el día del juicio. Y lo mismo aplica para nosotros. Imagínate en el día del juicio a la reina del sur condenándote, porque tú tuviste la Biblia en tus manos y la predicación de la verdad en tus oídos toda o gran parte de tu vida. Ella viajó miles de kilómetros buscando la sabiduría que tú tienes en tus manos y en tus oídos cada domingo. Imagínate encontrarte en el infierno con los paganos idólatras de Nínive, para que ellos te digan, necio, tonto, tú tuviste mucho más oportunidad que yo.
La desperdiciaste. Imagínate a tus propios vecinos y amigos y familiares diciéndote, ¿cómo? En el día del juicio, ¿cómo? ¿Tú sabías esto? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías del juicio? ¿Tú sabías del evangelio? A ti te predicaron. ¿No creíste ni nos advertiste? Entonces hemos tomado estos 3 pasajes de Mateo para ver que Cristo mismo fue quien estableció el principio de mayor condenación en base a mayor oportunidad. Mayor oportunidad conlleva mayor condenación si no respondemos correctamente. Y nosotros no podemos tomarlo a la ligera. Debe ser algo que nos sacuda, que meditemos profundamente. ¿Cuáles privilegios y oportunidades te ha dado el Señor? ¿Cómo has respondido? ¿Dios está agradado contigo y la forma en la que has aprovechado su verdad y sus bendiciones? Yo no sé ustedes, pero a mí esa pregunta me asusta mucho. Me asusta mucho. Y la única respuesta es que debes buscar refugio en Cristo. Necesitas ser cubierto por la justicia perfecta de Cristo. Ser salvado por Él, hallar redención en Él. Esa es tu única esperanza. Solo Cristo te puede perdonar y cubrir por todo lo que has desperdiciado. Y si esto no te asusta ni te mueve a buscarle, ¿qué será de ti en el día final? El lugar más caliente y más terrible del infierno no será para los paganos del Antiguo Testamento, ni para los paganos del Nuevo Testamento. ¿Qué es un pagano? Un pagano es alguien que murió y vivió sin saber de la Biblia y del verdadero Dios, adorando a dioses falsos. El lugar más terrible del infierno no será para los salvajes que practicaban atrocidades ni sacrificios humanos, no será para los caníbales, no será para los aztecas que estuvieron aquí antes que nosotros. No será para los aztecas que practicaban sacrificios humanos y arrancaban los corazones latiendo de las personas para sus dioses falsos en esta ciudad. Tampoco va a ser para los hombres de Sodoma. El lugar más caliente del infierno está reservado para quienes recibieron grandes privilegios espirituales y los pisotearon. Por mucho que hayan aparentado ser personas buenas y respetables, por más externamente religiosas que hayan sido, en lo profundo de su alma nunca se arrepintieron, ni creyeron, ni se entregaron a Cristo. Nunca llegaron al fin de sí mismos para hallarse en Cristo. Si tú escuchas estas cosas y te sientes mal, dices, no, ya no voy a regresar aquí, me siento terrible cuando vengo y escucho lo que dicen en ese lugar. Ese es el diseño de Dios. Traerte al fin de ti mismo, que te rindas para arrojar todas tus esperanzas sobre Cristo. Ese es el diseño de Dios. No, ya no voy a regresar, me siento terrible. Ese es el efecto del Evangelio y la advertencia de Dios, diseñado para llevarte a sus pies. Tantas personas aparentemente buenas, aparentemente respetables, pero sin Cristo. Cuando leemos la narrativa bíblica, porque la Biblia no esconde el pecado de los hombres, tú no puedes leer el Antiguo Testamento sin llevarte unos shocks tremendos de las cosas que se narran, del pecado de los hombres.
Cuando Dios destruye el mundo en el diluvio, dice, no, las obras del hombre son de continuo el mal. Los voy a borrar, los voy a raer de la faz de la tierra, dice el Antiguo Testamento. Cuando lees la narrativa bíblica o cuando ves las noticias, solo préndele, no voy a decir nombres, pero hay muchas alternativas. No voy a decir nombres, pero cualquier noticiero de la noche. No, bueno, aquí masacraron a estos, encontraron decapitados a estos, estos están desaparecidos, pecados horrorizantes, pan de todos los días, nos escandalizan, nos asustan los pecados que vemos, y así debe ser. Pero vean este punto tan importante. Nunca debemos subestimar cuán grande es el pecado de rechazar el Evangelio y los privilegios espirituales que tenemos. Porque Dios castigará ese pecado con más severidad que cualquier otro. No, hermano, yo soy una persona respetable. A mí me conocen como buen vecino y todas las cosas buenas que quieras. Soy héroe nacional, lo que tú quieras. ¿Te salvará del día del juicio eso? No. Dios castigará el pecado de menospreciar las bendiciones espirituales con más severidad que cualquier otro. Leemos en Marcos 16:16. El que cree y es bautizado será salvo. Y sabemos que en el contexto de toda la palabra de Dios el bautismo no salva, es una respuesta de una buena conciencia, es un testimonio de haber creído. Es lo que hacemos para declararle al mundo, he creído, he muerto y Dios me ha resucitado en Cristo. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Incluso leemos en Juan 3:18 que el que no cree ya está condenado. No es será. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Leemos en primera de Juan 5:10 que aquel que no cree llama a Dios mentiroso. ¿Alguna vez consideraste eso? Vienes a este lugar y sales diciendo, no, enojado, ¿no? Con el predicador o enojado con los que te invitaron. No, yo no creo nada de eso. Le estás llamando a Dios mentiroso. Es lo que dice la palabra. Si creías que rechazar o ignorar el Evangelio es cosa trivial, cuidado. Llamar a Dios mentiroso es acusarlo de tener el carácter del diablo, el mentiroso en verdad. Primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Pero el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El principio, todo lo que hemos visto el día de hoy es muy sencillo. El grado de conocimiento de la verdad revelada de Dios o el grado de luz, el grado de oportunidad para oír y conocer la verdad será clave en la determinación del grado de castigo eterno para todos los que mueren en sus pecados. Al inicio leímos en Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces esto nos trae a un principio que nos vamos a aplicar, caminándonos a concluir. Cada nueva generación que vive sobre la faz de esta tierra que Dios creó,
incrementa en culpa comparada con las anteriores. Cada generación que vive y muere en este mundo es más culpable que todas las generaciones pasadas. Y la razón es muy sencilla. Su oportunidad y su privilegio son mayores. Gozan de más luz espiritual y por lo tanto es mayor su responsabilidad de aprovechar esa luz. Leemos en Hebreos 2:1, un pasaje que deja esto todavía más claro. La epístola a los Hebreos fue escrita, según los expertos, algunas décadas después de la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, ya había pasado tiempo de que Cristo había muerto, había resucitado, había ascendido, algunas décadas. Y leemos en el versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si los que vivieron en el Antiguo Testamento, que rechazaron la luz de la verdad, eso es lo que están diciendo estos versículos, fueron juzgados severamente, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tendremos que responder por más porque tenemos más. Dios nos ha dado más. La oportunidad que Dios nos ha dado de acceder a la verdad y conocer la verdad es mayor. Pablo básicamente le dijo a los hebreos y a nosotros que tenemos privilegios más grandes que cualquier generación que haya vivido hasta hoy. Dios por medio de Pablo les muestra esto a los hebreos y les dice que tenían más oportunidad y más responsabilidad, incluso que la generación a la que Cristo mismo predicó. Y nos dice lo mismo a nosotros. Amigos, ¿quiénes podrían ser más privilegiados que nosotros? Tenemos ventajas de las cuales generaciones pasadas solo podían soñar. Tenemos más que cualquier generación que haya vivido sobre la faz de la tierra. Tenemos la palabra de Dios completada, acceso fácil, el Espíritu Santo enviado, según Juan 16:8, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso escuchas esto y si estás sin Cristo te sientes terrible, porque es Dios mismo. Es el Espíritu Santo de Dios convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos 2000 años de historia de la iglesia que respaldan y confirman el mensaje de la Biblia. Y por aquello de que esté visitándonos alguna persona que sabe poco de las iglesias verdaderas, no estamos hablando de la iglesia católica, por si tuvieran alguna duda. Esas no son iglesias verdaderas. Son entre los peores mentirosos y engañados sobre la faz de la tierra. Ahora, si estás aquí, probablemente tienes familiares salvos. Yo me aventuro a pensar que casi todos los que están aquí tienen familiares salvos, o padres salvos, o una pareja salva, o amigos salvos, que oran por ti. Ese es un tremendo privilegio. Que otros intercedan por ti ante Dios es uno de los privilegios más grandes que existen. Tienes a personas en tu vida que te comparten el Evangelio y cuya vida es un testimonio y una carta abierta que te recomienda a ti el Evangelio. Tú ves a los creyentes a tu alrededor y claro que no son perfectos, pero Dios te convence, algo tienen que tú no tienes. Tienen paz, tienen gozo en donde Dios los ha puesto en alguna medida. Claro, ellos están en un proceso de santificación. Dios los está madurando, Dios está tratando con ellos, pero tienen paz,
tienen gozo en sus circunstancias, pueden enfrentar terribles circunstancias y sufrimientos de una manera que en el mundo solo hay desesperación y llanto, y el creyente se encomienda a Dios y ora y se sujeta a Él y pasa por el fuego si es que Dios lo manda a hacerlo. Tienes el testimonio de los creyentes que te rodean y que en muchos casos oran por ti. Su vida es una carta abierta que te recomienda a ti la verdad del Evangelio, que te muestra a ti cosas que tú no tienes, que te dan testimonio, te da testimonio del poder salvador de Dios. Tienes acceso fácil a cientos de títulos cristianos, algo que millones hoy día todavía no tienen. En algunos países está prohibido circular la Biblia sin alteraciones. Hay millones en este mundo que ni siquiera tienen una Biblia en su posesión. Pero tú tienes eso y más. Tienes maravillas de tecnología moderna que te permiten acceso a un sinfín de sermones y enseñanza sana. Amigos, tenemos en poco esta oportunidad que el Señor nos da, esta gran luz que nos ha concedido. Si descuidamos una salvación tan grande, ¿podremos escapar del juicio de Dios? Si tú desperdicias lo que Dios te ha dado, ¿no se levantarán los hombres de Sodoma y Gomorra para condenarte en el día final? ¿Cuántos privilegios pisoteaste? Te dirán. ¿Cuánta oportunidad desperdiciada? ¿Cómo es posible que tú vengas a pararte aquí conmigo al infierno? El infierno está lleno hoy de personas mejores que tú. Incredulidad en nuestros días es un pecado más grande que cualquiera que se haya cometido en Sodoma, Nínive, Tiro o Sidón. Ahora, si sigues aquí sin Cristo, Dios ha sido paciente contigo. Pero no malinterpretes la paciencia de Dios como una señal de que tú eres menos culpable o que mereces su paciencia. ¿Cómo puedes considerar estas cosas sin correr a Cristo? ¿Cómo puedes permanecer dormido y confiado? Yo he predicado sobre este pasaje antes. La primera vez que prediqué algo sobre este pasaje fue en el 2013, según mis registros, hace aproximadamente 12 años. ¿Será que algunos de ustedes escucharon esto hace 12 años? Y siguen sin Cristo. 12 años. ¿Confías que Dios te va a dar más tiempo? ¿Cuánto tiempo más te dará? Mañana. Casi me convences. Cuando me convenga, tengo unos asuntos que resolver en mi vida y luego, ¿cuánto tiempo más te dará? Todos hemos visto las escenas de una muerte súbita en los Estados Unidos esta semana. Todos hemos visto las escenas de la pipa de gas que explotó por Zaragoza esta semana en nuestra ciudad, dignas de una película increíble. Del segundo piso hay tomas de cámaras y el flamazo parece alcanzar 50 metros, no sé, es algo tremendo. Le podemos preguntar al ingeniero una estimación más acertada. Hemos visto los videos de personas corriendo, tratando de salvarse del flamazo, sin lograrlo. La mayoría de nosotros hemos visto estos videos. Está la nube de gas blanca, ¿no? Las personas saben, hay un tremendo peligro aquí y están corriendo. Hay tomas de las personas que van corriendo, tropezando, tratando de salvar sus vidas. Muchos sin lograrlo. Algunos por más que corrían, no pudieron salvar sus vidas.
En esta semana escuché audios de personas llamándole a sus familiares al borde de la muerte, completamente quemadas, sin esperanza de vivir más que unas horas o unos días, tal vez con los mejores cuidados del mundo, llamándole a sus familiares, despidiéndose. Yo creo que prácticamente todos hemos visto esta semana escenas de la antesala de la muerte. Y esto te podría pasar hoy. No, esto no me va a pasar a mí. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Tú tienes la vida y la muerte en tu mano? Tú por tu decisión vas a seguir viviendo. No, si Dios no te sostiene, no vas a salir de este servicio respirando. Si Dios no continúa en su longanimidad, en su paciencia, en su gracia común, en su amor, sosteniéndote, no vas a salir vivo de aquí. Pero la promesa del Evangelio es que si Dios determinara que mueras de la manera que hemos visto esta semana, súbitamente, o incluso después de una larga lucha con la enfermedad, la promesa del Evangelio es que no será una gran pérdida tu muerte. Para ti, el día de tu muerte será el mejor día de tu vida. Hemos visto cómo falleció el creyente verdadero, indudablemente verdadero, por montañas de evidencia de su propia boca, Charlie Kirk. Hemos visto cómo falleció. No, fue el peor día de su vida. No, fue el mejor día de su vida. Está muchísimo mejor, muchísimo mejor, dice la palabra. Entonces, si tú te aferras a este Señor del universo, a este gran Salvador, el único camino, no será una gran tragedia tu muerte, porque en la gracia de Dios habrás estado preparado para tu paso a la eternidad. Podrás decir con los creyentes que te precedieron y que han muerto en Cristo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tu muerte no será una gran tragedia por desperdicio y oportunidad menospreciada. Será un paso victorioso a la presencia eterna de Cristo, como lo fue para Charlie Kirk. Charlie Kirk estaba minutos antes de morir predicando el Evangelio de Cristo Jesús, predicando la palabra de Dios minutos antes, y en un instante pasó a la presencia de su gran Rey y Salvador. Estamos en esta iglesia el día de hoy orando por una joven que creció en esta iglesia, tuvo todos los mejores privilegios espirituales, bajo el sonido del Evangelio desde su juventud, en contacto con creyentes desde su juventud, con personas orando por ella desde su juventud, que igual por una explosión accidental imprevista, hoy está en terapia intensiva, al borde de la muerte. Estamos orando porque Dios la salve. No te confíes. Yo tengo más tiempo, no te confíes. No abuses de la paciencia y la gracia de Dios. Huye a Cristo hoy. El Señor no tarda en su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué vendría alguien a escuchar un mensaje como este? ¿Qué cosa tan espantosa? Una manifestación de la paciencia de Dios para contigo. Una manifestación de su amor. Dios rogándote
por medio de sus embajadores, por medio de sus mensajeros, que acudas a los pies de Cristo. Porque dice 2 Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón. El día del Señor es el día de tu muerte. ¿Estás listo para el día de tu muerte? ¿Estás listo para responder por todos los privilegios que has recibido a lo largo de tu vida? Sin Cristo el precio será inimaginable. La cuenta pendiente será impagable. Sin Cristo estarás pagando por toda la eternidad. Pero en Él podrás enfrentar la muerte triunfante. Y si tú estás en Cristo el día de hoy, también eres muy privilegiado. Eres llamado a ser atalaya, a advertir, a predicar. Aún hay mucho por hacer para difundir las buenas nuevas del Evangelio. Charlie Kirk no era un hombre perfecto, y el hermano Tomás va a predicar un mensaje dedicado a la vida de este hombre la próxima semana, pero Charlie Kirk no era un hombre perfecto, dicho por él mismo en video grabado una y otra vez. Se proclamaba como un pecador depravado, salvado por Cristo. Era un pecador salvado por Cristo. Es evidente si analizas la progresión de su vida pública y el material publicado que su entendimiento doctrinal fue creciendo progresivamente y que hubo un momento en el que fue realmente convertido. Su vida fue realmente entregada a Cristo. Pasó de ser un simpatizante a ser un verdadero creyente entregado a Dios. Y lo más digno de imitar en él es su ejemplo de hablar la verdad en amor, sin odio, sin ira, pero con denuedo, con insistencia, dándole el peso, la severidad, la importancia que merece, con valentía. La verdad ofende. No puedes predicar la verdad sin que las personas salgan ofendidas, sin que se enojen contigo. Esa es la realidad de las cosas. Tanto así que crucificaron a Cristo. Lo más digno de imitar en este hombre que falleció esta semana es su ejemplo de hablar la verdad en amor. Todos tenemos esta oportunidad de hacer lo que hacía Charlie en múltiples esferas de nuestra vida. El gran obstáculo, no es que me falta estudiar más, no es que no estoy preparado. Ya tienes todo el material a tu disposición. Tenemos colgado en la página de la iglesia, en los sitios de la iglesia, cientos de sermones. Tenemos sermones de 8 a 10 minutos, el evangelio básico, cómo presentar el evangelio básico en 8 a 10 minutos, cuáles son los versículos que te tienes que aprender. Ilustraciones que puedes imprimir con los versículos en PDF y llevar doblados y estar listos para usar esa guía, predicarle a quien sea en tu vida. Pero a muchos nos falta valentía. La verdad ofende, es difícil recibir el rechazo y el odio de los enemigos de la cruz, así que preferimos callar muchas veces. Hermanos, no podemos callar. Dios nos tiene en este mundo para hacer luz y sal. No es para seguirla pasando cómodamente esperando nuestro paso al cielo. Estamos aquí con un propósito. Somos esclavos de Cristo. Nos ha dado la gran comisión. Debemos de ser testigos de Cristo en medio de este mundo. Y debemos poner manos a la obra. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás colaborando tú en la gran comisión? No, me faltan oportunidades. Eso no existe.
Si tú eres creyente y Dios te tiene en este mundo, tienes oportunidades. Te lo aseguro. Dios nos ha dado las oportunidades. Debemos actuar con su ayuda y dejarle los resultados a Él. Él es el Salvador. Él es el que da poder a su palabra. Él es el que ha dicho que nos acompañará y nos ayudará si obedecemos y somos sus testigos en el mundo. Vamos a orar.